hermanos, ¿cómo están? Espero que se puedan encontrar bien pese a las circunstancias que cada quien puede estar enfrentando, las pruebas que han llegado a su vida en este tiempo difícil, este tiempo decisivo, pero que la misericordia de Dios pueda fortalecer a cada uno para no rendirse, no dar paso atrás, porque este sería el peor momento para dar marcha atrás y desanimarse. Vemos ya la frontera de Canaán, la Canaán celestial. Estamos a las mismas fronteras. El mundo está convulsionado, pero lo bueno de que todo se esté poniendo tan malo es que estamos a punto de entrar a casa. Bienvenidos a un capítulo más, a un tema más en el tiempo del fin del mundo, el tiempo que nos ha tocado vivir, un tiempo decisivo, un tiempo que muchos quisieron ver, pero descansan. Muchos siervos y siervas del Señor hubiesen dado todo para vivir en este tiempo, pero ellos pasaron a descansar y nos ha tocado a nosotros estar aquí. El mundo está en guerra y hay amenazas de una batalla campal global. Más adelante, no en esta presentación, sino en otra, si Dios así lo permite, vamos a hablar un poco nuevamente sobre la guerra, sobre lo que está pasando actualmente y específicamente qué nos señala esto. Pero en esta ocasión vamos a estudiar y vamos a presentar la primera parte de este estudio, la primera y segunda venida, dos épocas similares. ¿Por qué es tan importante? Porque, como les he dicho en otros temas, la historia nos señala lo que va a suceder en nuestro tiempo, o lo que ya está sucediendo, en realidad está registrado en la historia. Así lo dice la palabra de Dios, así lo hemos estudiado en las presentaciones anteriores. Entonces, esto es vital comparar aquí específicamente la primera y segunda venida, dos generaciones aisladas por un periodo extenso de casi 2000 años a punto de cumplirse. Y vamos a ver que el tiempo de la primera venida es una representación o una figura de lo que sucedería en la última generación. Y esto es importantísimo, porque nos va a despejar dudas que quizás hemos tenido por mucho tiempo. Sé que hay hermanos con muchas dudas. En este momento hay diferentes posiciones en el adventismo. Y uno de esos puntos es el tema del zarandeo, que no se ha entendido bien. Se dice, el zarandeo consiste en que el grano genuino queda en la organización, queda en los templos, pero lo que es sacado es lo que nos sirve, es la paja, es la cizaña, es lo que queda fuera. Pero el grano, los fieles quedan dentro. ¿Es eso cierto? Vamos a verlo con la palabra de Dios. Vamos a descubrir la verdad de lo que la palabra de Dios enseña. No nos vamos a basar en lo que siempre se ha creído, en lo que los hombres han dicho, sino en lo que la palabra de Dios enseña. Voy a mostrarles, por un escrito está, que la primera venida es una representación de la segunda venida, del tiempo de la segunda venida. Que la actitud que el pueblo elegido tuvo en el tiempo de la primera venida es la actitud que tendría el pueblo elegido en el tiempo del fin, o sea, el pueblo adventista del séptimo día. En sencillas palabras, la historia se repetiría. Estos son temas que pueden incomodar
a más de alguna persona, porque sucede que los seres humanos a menudo somos que preferimos aferrarnos a lo que siempre nos dijeron. Y hay personas muy afirmadas en el concepto de que no importa qué tan mal esté la organización, la denominación adventista del séptimo día, nuestra denominación, allí yo conocí la verdad, aprendí a amar esa denominación. Probablemente mi nombre sigue en los libros, nunca me dijeron que lo han borrado, pero para mí eso no es relevante. Mi nombre debe permanecer en el libro de la vida, es lo que más me interesa. Pero digo esto para que se entienda que yo no tengo ningún mal sentimiento hacia los líderes como personas o a mis hermanos. Cuando hay oportunidad para ir a una de las iglesias adventistas, allí voy yo para compartir la verdad, no para ir a calentar un banco y a escuchar medias verdades mezcladas con engaño. Eso no tiene razón de ser, sino para ir y compartir la verdad. Si están abiertos, con gusto. Y estoy predicando enfocado a los adventistas precisamente porque me duele mi iglesia, hablando en el término, refiriéndome a la denominación, me duele lo que está pasando, cómo el pueblo, mis hermanos, están siendo engañados por no estudiar. Llegaría el momento en que la antorcha de la falsa profecía se encendería desde los púlpitos adventistas del séptimo día. Eso ya está pasando desde hace tiempo. Hay mucho engaño dentro de la iglesia denominacional y también entre los hermanos que profesan la verdad presente, que están afirmados, también hay conceptos que no se han entendido bien. Entonces esperemos, por la gracia de Dios, que esta sea la oportunidad para abrir los ojos a la verdad. Yo tengo que mostrarles la verdad a ustedes. No importa lo que siempre se haya dicho, yo no quiero aferrarme a tradiciones, a conceptos tradicionales. Yo quiero saber, usted debe pretender saber lo que la palabra de Dios dice, un escrito está. Es cierto el concepto que se maneja entre algunos predicadores de la verdad presente que dicen, no importa lo que esté pasando en la iglesia, sí hay apostasía, hay ecumenismo, pero sigue siendo la iglesia de Dios. ¿Es cierto eso? Vamos a verlo con un escrito está, no con palabrería humana, si eso es cierto o no es cierto. Es cierto que el grano genuino en el zarandeo debe quedar dentro de los templos adventistas del séptimo día y que todo lo que es expulsado, como ha pasado con miles de hermanos, todo lo que es expulsado o que se separa por voluntad propia porque ya no hay una puerta abierta para expresar la verdad. Entonces toda esa gente que se va, que se separa, está perdida, es el desecho, es la escoria y el grano genuino es lo que queda en los templos adventistas del séptimo día. ¿Qué nos enseña la historia? Porque en la historia está registrado lo que iba a suceder en este último tiempo. ¿Qué nos enseña la historia, queridos hermanos? Vamos a aprender eso, esto nos va a abrir los ojos. Con paciencia sigan los temas. Probablemente este no será el único de esta temática, la primera y segunda venida, dos épocas similares, pero vamos a tratar de dar una buena parte en esta oportunidad. No se cierre, no se bloquee, estamos en el tiempo final. El mundo está convulsionado. Sentimos la brisa en nuestros rostros de algo peor que se avecina. Entonces, es tiempo de que usted examine lo que es presentado. Vamos a orar para poder comenzar en esta ocasión.
Bondadoso y eterno Padre Celestial, mi Dios Todopoderoso, gracias le doy por esta nueva oportunidad de estar vivo este nuevo día. Señor Todopoderoso, me encomiendo en sus manos de amor al presentar la palabra a su amado pueblo. Señor, por favor, que su Espíritu Santo prepare cada una de las mentes de los hermanos que verán, escucharán esta presentación. Yo no puedo conmover los corazones, pero esa es una obra suya a través de su Espíritu Santo. Señor, que sean conmovidos, que la venda que ha tapado los ojos caiga y se puedan dar cuenta de cuál es la verdad para tomar las decisiones correctas en esta hora. Perdone, oh Señor, nuestras faltas, nuestras debilidades, límpianos de iniquidad. Se lo ruego en Cristo Jesús. Amén. Bien, entonces vamos a nuestra presentación. Comenzamos por este texto, segunda de Pedro 1:19. Vamos a ver textos y una que otra cita que ya hemos visto en temas anteriores porque es necesario mencionarlos porque la Biblia está interconectada, toda es una red maravillosa que está interconectada y hay textos y citas que son contundentes que siempre será necesario recordarlos para confirmarnos en la verdad que hemos venido aprendiendo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. En un tiempo de inseguridad, donde no se sabe realmente qué es la verdad y qué es engaño, ¿se ha dado cuenta usted que el engaño está por todas partes? En broma, en forma de chiste, en algo que pretende ser serio. El engaño está por todas partes. Ya no podemos tener la seguridad si un video, si una presentación que vemos en las redes sociales es real o es hecho por inteligencia artificial. Ya no estamos en un tiempo cuando podíamos creer de primera impresión que un video de una noticia o acerca de algo, una exposición, una persona hablando, era algo genuino, que era en realidad una persona. La inteligencia artificial ahora puede hacerlo con tal exactitud que casi no se ve diferencia entre lo real y lo irreal. Entonces, en este momento donde el engaño predomina en todas las áreas de la vida, ¿dónde encontramos nosotros la esperanza? Porque ya ni podemos fiarnos 100% de muchas noticias, de muchos consejos. ¿Dónde podemos nosotros encontrar la seguridad, respuesta para cada una de las situaciones difíciles que encontramos en este mundo tan complejo, tan lleno de oscuridad? La misma palabra de Dios nos dice en este texto, tenemos también la palabra profética más segura. La Biblia es veraz, nunca nos engañará. Y en la Biblia hay respuesta para toda interrogante, para todo problema que estemos enfrentando, para toda decisión que deseamos tomar el mejor camino. Únicamente en la Biblia. La palabra profética, tenemos que estar estudiando y viendo el acontecer profético. La palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Interesante que la Biblia se representa como una gran lumbrera, una antorcha que es levantada en un lugar que está lleno de oscuridad. Si vas por un camino
donde la oscuridad predomina y no tienes ninguna luz, vas a torcerte un tobillo si te sale barato, o caes en un agujero, te vas en un precipicio, te rompes las piernas, inclusive alguien puede perder la vida si se va en un tremendo precipicio. Es una ilustración muy válida para el tiempo que estamos viviendo. En este acontecer mundial, en este momento en que hay muchas voces por doquier diciendo, ven por aquí que este es el camino, ¿qué hacer con tanta perplejidad? En la introducción de este tema les decía, hay mucha preocupación y ansiedad en muchos hermanos sinceros que no saben qué hacer, porque hay voces que les dicen, no, no es el tiempo para salir al campo, y cuando venga la ley dominical será el tiempo. Otros dicen, todos esos que están predicando afuera y que señalan los errores de la iglesia, esos son engañadores, son falsos maestros. Recuerden, hermanos, estas son las voces que se escuchan. Recuerden, hermanos, que habría un zarandeo donde el grano genuino iba a quedar en la iglesia, en la denominación, en los templos, en la organización, y que el grano malo, la basura que no sirve, es desechada fuera. Por generaciones, por muchos años se ha pensado así en el adventismo. Y a menudo algunos hermanos no han sabido dar respuesta, no han sabido cómo responder a eso, aunque han sido expulsados de una manera injusta por defender lo correcto, pero no han sabido cómo responder a esto. ¿Cómo salir de ese dilema? ¿Cómo encontrar la respuesta correcta? He escuchado hermanitas muy sinceras, hermanos muy sinceros que dicen, yo no me quiero perder, yo quiero hacer la voluntad de Dios. Vemos que las cosas están sumamente mal dentro de nuestra iglesia, pero hay voces que nos dicen, no, debes permanecer acá, no te desanimas, no te preocupes. No critiques la iglesia, que el Señor va a poner todo en orden, claro. No critiques, si las cosas pueden ir mal, si ves cosas malas, ya el Señor va a poner todo en orden. Estos mensajes son por algunos que se están dando cuenta de la apostasía. Pero son predicadores, son hermanos, que a pesar de que ven la apostasía, dicen, no, pero hay que afirmarse, este sigue siendo el pueblo de Dios. Esta es la iglesia de Dios, la iglesia organizada. Si te sales, te estás separando del cuerpo de Cristo. Entonces, hay hermanos que dicen, bueno, pero es terrible lo que está pasando, la rebeldía, la verdad, cómo es pisoteada, el abandono de los principios eternos. No, pero no importa, este sigue siendo el pueblo de Dios. Tú tranquilo en el banquito allí, escuchando que se celebra Semana Santa en la escuela sabática, que se invita a la iglesia a adorar en domingo por las mañanas. Tranquilo, no te preocupes, Dios va a poner todo en orden, tú calladito allí. No te salgas porque entonces terminas zarandeado fuera. Y hay hermanos que tienen temor. ¿Es esto cierto? Necesitamos ir a la palabra profética más segura para entender si esta es una falacia o es correcto. Y desde ya les digo que es una mentira. ¿Por qué les digo esto? ¿Porque yo odio la iglesia? No. Mi Dios sabe, conoce mi corazón. Llevo en mi corazón a la iglesia adventista y me duele. Me duele lo que ha pasado, lo que sigue pasando. Si a mí no me importara la iglesia adventista denominacional, no estaría predicando estos temas. Yo estaría tratando de obedecer y enfocarme en predicar al mundo. Como por ahí el concepto de la salvación es individual, se dicen los mismos miembros dentro de la iglesia. Ya cada quien sabrá. Es un concepto muy egoísta, que no es bíblico. Somos guarda de nuestros hermanos y somos llamados a amonestar a la iglesia amada que se está extraviando, hablando de la denominación en su conjunto total. La iglesia visible como cuerpo que Dios levantó,
Entonces, estoy enfocado en predicar al adventismo del séptimo día, en exponer estas verdades. Yo no tengo ningún mal sentimiento, al contrario. Quiero mostrarles la verdad porque lo que sí me indigna es tanto engaño y tanta mentira para extraviar a la hermandad. Y aún de predicadores que están predicando mensajes muy buenos, pero cuando tocan el tema este del zarandeo están completamente equivocados. Más adelante les voy a presentar unos videos de uno de estos hermanos que no dudo en su sinceridad, pero está enseñando cosas erróneas. Entonces, la palabra de Dios es la antorcha que nos alumbra en medio de esta oscuridad. Tienes que refugiarte, tienes que estar estudiando. Ya lo he dicho otras veces. La Biblia y los testimonios del Espíritu de profecía nos alumbra el camino para saber por dónde ir, para tomar las decisiones correctas. Hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Esto hace alusión al momento del derramamiento del Espíritu Santo, cuando el lucero, Cristo, estará aquí dentro del corazón. Dominará todo, el corazón es la mente, de tal manera que nos convertiremos en lumbreras vivientes, en Biblias vivientes. Se cumplirá lo que dice la palabra de Dios, que seremos cartas leídas para el mundo. Ellos podrán ver en nuestro semblante, en nuestras palabras, podrán escuchar nuestras palabras, podrán observar nuestra manera de actuar y verán que reflejamos la luz del cielo, que hemos estado con Jesús. Ese será el poderoso testimonio. Jesús en nosotros romperá las cadenas de aquellos que hasta ahora no han aceptado la verdad. Continuamos. En el conflicto de los siglos, página 11, esta cita que la he mencionado muchísimas veces, pero es necesario volver a recordarla. En el gran conflicto final, Satanás empleará la misma táctica, manifestará el mismo espíritu y trabajará con el mismo fin que en todas las edades pasadas. ¿Se dan cuenta que las cosas se repiten? Y aquí específicamente, marcado en rojo, lo dice. Lo que ha sido volverá a ser. Por favor, tiene que grabarse esto en su mente, mi apreciado hermano, hermana, joven que escucha. Lo que ha sido volverá a ser. Entonces, para reconocer lo que está pasando, hay que estudiar la historia profética. Hay que ir y ver la historia. Por eso el conflicto de los siglos, los primeros capítulos son historia. No es casualidad. El Señor dijo a su sierva, hazlo así para que esto arroje luz a la última generación, porque la historia se repetirá. Entonces significa que en el asunto del zarandeo que hemos estado hablando, basta con ir a la historia y ver cómo sucedió durante el tiempo de la primera venida para darnos cuenta en realidad cómo es el zarandeo. ¿Sabía usted que en el tiempo de la primera venida de Cristo hubo un zarandeo en el pueblo de Dios? Vamos a verlo con las Escrituras para que ustedes no piensen que estoy inventando esto. Dios me libre de inventar algo. Todo es acorde a las Escrituras. Voy a mostrarles que en el tiempo de la primera venida, que es una representación, vamos a leer la cita, es una representación del tiempo de la segunda venida, son dos generaciones paralelas, en el sentido del paralelismo que una representa a la otra, a la última. La de la primera venida representa a la generación última, a nosotros. Entonces ocurrió un zarandeo. Hubo un juicio de los vivos por ese pueblo elegido también. Entonces, al ver cómo fue el zarandeo en aquel entonces, podremos saber cómo es el zarandeo hoy en día. Si es cierto que los fieles quedaron en la iglesia establecida.
Lo vamos a ver. Lo que ha sido volverá a ser, con la circunstancia agravante de que la lucha venidera estará señalada por una claridad terrible, cual jamás la ha visto el mundo. Esta cita, tómele captura de pantalla, copie la referencia de donde usted puede encontrarla, porque esta cita vale oro para el tema que estamos estudiando en esta hora. La original está en la carta 43 de 1895. Está en inglés, por supuesto. Pero usted puede encontrar esta cita en español en el devocional Cristo Triunfante, la página 261, párrafo 5, la versión electrónica. Este es el número de página. No sé si coincide con la versión física, pero puede buscarlo. Ahora, vea esto. Si usted es adventista del séptimo día genuino y cree que Dios ha hablado a través de su profeta, que esto no es un capricho, vemos cómo lo que esta hermana escribió hace más de 100 años se está cumpliendo ante nuestros ojos. Si usted es un adventista genuino, va a entender, va a asimilar, va a aceptar que esto es así. Dice, la condición del mundo antes de la primera venida de Cristo es un cuadro de la condición del mundo precisamente antes de su segunda venida. ¿Lo puede entender? ¿Qué representa la condición del mundo, la que imperaba antes de la primera venida del Salvador? Apunta, es un cuadro de la condición que tendría el mundo precisamente antes de su segunda venida. Entonces, que quede claro, la primera venida representa a nuestro tiempo, el tiempo antes de la segunda venida. Existirá la misma iniquidad. Satanás manifiesta el mismo poder engañoso sobre la mente de los hombres. Analicemos un poco acá. La iniquidad no es otra cosa que el pecado acariciado. No es el pecado por debilidad que sucede de vez en cuando, oh, no quería hacer esto, pero Señor, perdóneme. No, es el pecado que a sabiendas, a veces en oculto, se acaricia porque nos gusta. En el caso de los que profesan ser cristianos, ocultamente. Pero en el mundo, el mundano que está sin Dios, que muchos de ellos saben que eso está malo, pero les gusta y dan rienda suelta a lo que está malo, también es iniquidad. Aquí la cita nos da a entender que el tiempo antes de la primera venida imperaba una tremenda iniquidad, depravación sexual. Los pecados sexuales estaban a la orden del día. Es más, el espíritu de profecía da a entender que muchos de aquellos líderes de aquel entonces, del pueblo elegido, estaban estaban sumergidos en la hediondez de la inmoralidad sexual. Lo que pasa que ante la gente representaban una cosa, pero interiormente, que Dios lo veía, estaban cometiendo una terrible iniquidad, terrible abominación. Entonces, en este último tiempo, como en el tiempo de la primera venida, Satanás haría lo mismo. Satanás manifiesta el mismo poder engañoso hoy en día sobre la mente de los hombres. ¿Qué sucedía en el tiempo de la primera venida?
Satanás había logrado cautivar las mentes de la mayoría de personas, de los líderes del pueblo elegido, del pueblo judío. Y si Satanás tiene nuestra mente, entonces nos tiene en sus manos. Nos tiene cautivos para que hagamos lo que él desea. En la mente inicia todo, ya sea obras buenas o malas. Para que haya obras malas, pecaminosas, tiene que haber primero malos pensamientos. Los malos pensamientos llevan a malos sentimientos y los malos sentimientos llevan a obras malas. La sierva del Señor dice que los pensamientos con los sentimientos constituyen el carácter. Para tener un buen carácter necesitamos buenos pensamientos. ¿Recuerdan en la serie de Justificación por la Fe hemos estado hablando de esto? Si queremos nosotros tener un carácter como Cristo, un carácter de justicia, debemos elevar nuestra mente en conexión permanente a Cristo, a las cosas buenas. Eso trae buenos sentimientos en nosotros. Los sentimientos de hacer las obras de justicia, de misericordia hacia el prójimo, de tratarlo con misericordia, de ayudar, de ser benignos con todo el mundo, únicamente cuando estamos en conexión permanente con Cristo. Entonces, ahí notamos cómo un carácter bueno se va forjando a medida se repite o se vuelve permanente la conexión con Cristo. Pero es lo contrario si la conexión nuestra, la mente es con el mundo, que está en poder de Satanás, lo que ofrece este mundo. Hay malos sentimientos, egoísmo, rencor, ira, odio. Entonces eso nos va a llevar a obrar mal. La sensualidad, tantas cosas que el mundo nos presenta. En el tiempo de la primera venida sucedía esto. Satanás había tenido éxito porque había cautivado las mentes de las personas, pero esto se repetiría hoy en día porque, repito, el cuadro que ofrece la condición del mundo y del pueblo de Dios, del profeso pueblo de Dios en el tiempo de la primera venida, es un cuadro que apunta a la condición nuestra. Aquí está clarísimo. Vamos a ver algunos paralelismos entre la primera venida y la segunda venida de Cristo. No vamos a ver todos los que hay en realidad, pero sí algunos importantes. No nos vamos a adentrar profundamente en todos, principalmente en dos. En los últimos dos es que vamos a ahondar y a examinar más detenidamente porque compete con el pueblo elegido. Aquí tenemos 5 puntos paralelos que se repiten en las dos épocas. Número 1, las dos épocas son de gran oscuridad. Isaías 9, 1 al 6 hay una profecía, que vamos a ver ese texto ahora mismo, seguido de este. En Mateo 4, 12 al 17, encontramos que aquí la palabra de Dios nos menciona, cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea, y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Bien, notamos cómo se describe la condición de la gente de aquella época de la primera venida. El pueblo asentado en tinieblas. Las tinieblas en la Biblia, como vamos a ver un texto pronto, las tinieblas en la Biblia es la gran maldad imperante. Gente sanguinaria que no respetaba la vida,
podían asesinar por dinero, atrozmente, sin remordimiento, como hoy lo vemos por todos lados. Gran depravación moral, la sensualidad, todo lo negativo y malo y lo más bajo que se puedan ustedes imaginar. Aquella época superaba a muchas otras épocas en iniquidad, porque el diablo estaba tratando de hundir a toda la humanidad en lo más bajo para que fueran más allá de la gracia y no hubiese oportunidad, para que los corazones se endurecieran tanto en la iniquidad que no tuviese sentido que el Señor viniera. Él sabía que el tiempo de la profecía, el cumplimiento en que el Mesías iba a nacer, había llegado. Entonces él trataba de estorbar el plan de redención. Jesús podría venir, ¿no? Pero si aquí la gente en este planeta en aquel entonces se hundía tanto en la iniquidad, en las tinieblas de la maldad, que fuesen más allá de la gracia y los corazones de todo el mundo, incluyendo al profeso pueblo elegido, o más bien sí era el pueblo elegido, pero al profeso pueblo de Dios que profesaba que Dios lo había elegido, pero le habían traicionado. Si Satanás lograba que ellos se hundieran en la depravación y que no quedara nadie buscando a Dios, ¿qué sentido tendría que Jesús viniese entonces? Entonces, como vemos, era estorbar el plan de salvación. Pero había llegado el tiempo y no podía demorar más, y Jesús vino a traer luz. Si esas personas no hubiesen sido iluminadas por la luz, hubiesen perecido en medio de las tinieblas que les rodeaban. Porque, ¿qué hay en nosotros como seres humanos, como débiles seres humanos? ¿Qué hay en nosotros para poder resistir el pecado? No hay absolutamente nada. Somos presa fácil. Pero Jesús trajo la luz, y la luz, según nos describe su palabra, la luz de Dios no es otra cosa que su amor, mostrarnos su amor. El discurso maestro de Jesucristo dice que lo que echa afuera el pecado de nuestras vidas es el amor de Dios, la comprensión de cuán bueno es el Señor, que nos falta comprenderlo realmente. En la primera página del primer capítulo del Deseado de todas las gentes, dice que Jesús vino a iluminar, a traer la luz del amor de Dios. Entonces nos deja en claro que la luz representa el amor de Dios. Bueno, entonces aquí nos presenta que estaba en gran oscuridad aquel tiempo, aquella generación. Y la profecía antigua, que había sido dada al profeta Isaías en Isaías 9, 1 al 6, aquí nos señalaba el momento en que el Mesías vendría para poder salvar a la humanidad. Mas no habrá siempre oscuridad para la que ahora está en angustia. Vean la promesa. No habrá siempre oscuridad para la que ahora está en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicasteis la gente. Vean lo que dice del Mesías acá, del Salvador. Multiplicasteis la gente. Luego de decir que luz resplandecería a aquellos que estaban pereciendo en las sombras de muerte, porque la gran maldad a lo que nos lleva es a la muerte, a perecer. Pero el Señor traería la luz, y me encanta lo que dice el versículo 3, refiriéndose al Salvador que andaría hablándole a la gente y mostrándole el amor de Dios.
multiplicaste la gente. ¿Por qué? Porque multitudes se unirían a querer escuchar aquel mensajero que era muy diferente a los mensajeros de siempre. Había algo diferente en este predicador. Sus palabras penetraban lo profundo del corazón porque el Espíritu Santo estaba en él. Daba esperanza a aquellos que la habían perdido, aquellos que escuchaban de los fariseos mensajes que daban a entender de que ellos estaban menospreciados por Dios y extraviados por su pecado, sin esperanza. Pero este nuevo maestro sí reprendía el pecado, pero mostraba que aún para aquellos que habían caído bajo había esperanza y que Dios les amaba todavía. Por eso es que el texto dice, y aumentaste la alegría. Solo podemos imaginar, yo imagino los rostros de muchas personas que habían estado con rostros entristecidos profundamente por mucho tiempo, sin esperanza. Pero cuando escuchaban las palabras de este maestro que su voz llenaba de paz y que con tanto amor les hablaba, les abrazaba, sanaba sus dolencias físicas, cuando escuchaban, cuando veían las obras de amor que reflejaban al amor que tiene el Padre, sus rostros volvían a sonreír luego de tanto tiempo. Y esas sonrisas seguramente estaban acompañadas de lágrimas. Los corazones eran enternecidos. Oh, estar ante Jesús y escuchar sus palabras. Solo sentir su presencia era como sentir el olor fragante de las flores más exquisitas de un jardín. Qué maravilla, qué momento tan maravilloso cuando el Redentor vino a esta tierra a traer esperanza, a disipar las tinieblas, porque el amor de Dios cuando llega a través de su palabra, cuando llega disipa las tinieblas de la oscuridad. Aumentaste la alegría y recuerden que ahora el Señor se está acercando otra vez a esta generación. Esto se repite, no físicamente porque Él está siendo humano en el santuario, terminando la obra de intercesión, de expiación en el santuario celestial, pero a través del mensaje de la justicia de Cristo, Él se vuelve a acercar a su pueblo, mostrando el gran amor de Dios, y este mensaje debe traer alegría al pueblo nuevamente. Por eso yo les decía que el mensaje de justificación por la fe es el último llamado de Dios al pueblo adventista del séptimo día. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando se reparten despojos, porque tú quebraste su pesado yugo, el yugo que los tenía atados a Satanás, ese yugo del cual no se podían soltar porque siempre hacían lo que no querían hacer, como Pablo lo describe en Romanos 7, creo que es, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque no lo entiendo. Lo que quiero hacer, eso no hago, me es difícil, pero lo que no quiero, eso es lo que más fácilmente hago. Y ese será nuestro sentir. El yugo que nos amarra a Satanás, al pecado, del cual no hemos podido ser librados. ¿Cuánto tiempo llevaremos luchando? Pero aquí está la promesa. Al ver el amor de Dios, al estar en comunión con Jesús, al escuchar sus palabras, el pesado yugo fue roto. Repentinamente, estas personas que no habían podido vencer sus males durante tanto tiempo, sintieron algo nuevo en sus corazones. Sintieron que por primera vez en su existencia aborrecían lo que habían hecho. Aquello que parecía tan cautivante, tan placentero en su vida pasada,
aquello que los tenía cautivos como una adicción, repentinamente, extrañamente, al estar en la presencia del Salvador, al escuchar sus palabras, al poder observar las obras de amor que él hacía, al sentir el toque, porque Jesús daba una palmadita en el hombro o abrazaba a los que veía que estaban más cautivos por el enemigo y les decía, ánimo, hay esperanza, podrás vencer con la ayuda del poder misericordioso de tu Padre Celestial que te ama. Imagínense, el pesado yugo era roto para siempre, y la vara de su hombro y el cetro de su opresor como en el día de Madián. Esto se cumplió a la perfección, y esto tiene un doble cumplimiento porque el Señor quiere cumplirlo en esta generación. El deseado de todas las gentes, en la página 26, nos dice, la oscura sombra que Satanás había echado sobre el mundo se volvía cada vez más densa. Si se volvía cada vez más densa es porque la maldad iba aumentando a niveles que nunca se había pensado que esto sucedería. ¿Por qué? Porque Satanás quería hundir, ya lo dije antes, a toda aquella generación en tal iniquidad, en tal rebelión abierta contra Dios, que los corazones fueran más allá de la gracia y no pudiese haber vuelta atrás para perturbar el plan de redención. Allí en la misma página sigue diciendo, el cumplimiento del tiempo había llegado. La humanidad, cada vez más degradada por los siglos de transgresión, demandaba la venida del Redentor. Satanás había estado obrando para ahondar y hacer insalvable el abismo entre el cielo y la tierra. Recuerdan que hablamos de este abismo en la serie de justificación por la fe, en el tema un abismo infranqueable. El abismo no solo es en el término espiritual, sino que es literal. Existe una enorme separación entre el cielo y la tierra. Es tan enorme que nuestra cabeza casi sentimos que nos va a explotar al tratar de analizar las distancias enormes a las que estamos del cielo. Literalmente es imposible llegar por nuestros medios. Satanás entonces, llevando a los seres humanos más allá de la línea de perdón, donde el corazón ya no se arrepiente, él, si hubiese logrado eso, iba a ahondar y hacer insalvable el abismo entre el cielo y la tierra. Ese era el plan de él. Y hoy en día, como esto apuntaba al tiempo de la segunda venida, hoy está haciendo lo mismo. Las tinieblas y la maldad se está propagando de tal manera que está cautivando las mentes y está provocando esto. Porque ¿de dónde parte todo? De hacerse con las mentes humanas. Si él tiene las mentes de esta generación, entonces puede hacer propagar la maldad, las cosas más bajas, incluyendo que una generación de jóvenes, lamentablemente, andan por el piso como si anduviesen en cuatro patas y se creen animales. Imagínense a los extremos que estamos llegando. Realmente da miedo al analizar esto. Es una locura tremenda y esto no es broma. No es broma, realmente está ocurriendo. Hay individuos que se creen animales que están mordiendo a otras personas, inclusive. A esto estamos llegando. Y esto parte de que la mente se ha alejado de Dios, está siendo cautivada por las cosas que Satanás ofrece en esta generación, algo parecido como en la primera generación, pero aún peor, porque el tiempo de la segunda venida sería más difícil, las tentaciones, ya lo leímos en la cita del conflicto de los siglos, sería la misma estrategia, pero sería más severo. ¿Por qué? Porque sabe que es su última oportunidad de
tratar de obtener la victoria. Pervertir a toda la humanidad de tal manera que no haya fieles aquí, y entonces las profecías que apuntan a una cosecha final, como las fiestas del santuario, en parte nos apuntan a eso. Las primicias que apuntan a los 144,000, la fiesta de primicias, en parte apunta a eso. Se vería todo perturbado, entonces Dios no tendría testigos que predicarían un último mensaje, porque si toda la humanidad se pervierte, por eso Satanás está desesperado por pervertir al remanente adventista del séptimo día. Ha logrado ya una gran victoria pervirtiendo a la mayor parte de nuestra iglesia y los quiere llevar más allá de la gracia, más allá del límite. Quiere perder a los que Jesús ama, a los que Jesús compró con su sangre. Quiere pervertirlos. Por eso es que en los congresos de jóvenes ha llevado la música satánica. Está usando sus instrumentos para perder a la juventud. Pero Dios está mandando la luz y Él no tendrá victoria, porque Dios va a tener un remanente preparado que está recibiendo luz y será la luz en medio de la oscuridad para este mundo. Entonces, continuamos. Luego de ver que el tiempo de la primera venida era un tiempo de mucha oscuridad, encontramos Isaías 61 al 3 que nos apunta al tiempo de la segunda venida. Dice: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones. Vean cómo es igual que en el tiempo de la primera venida. La tierra sería cubierta por tinieblas y es la gran maldad. ¿De dónde parte esto? De que Satanás se ha hecho con las mentes de la mayoría de personas. Oscuridad a las naciones. Más sobre ti, le dice el Señor a su pueblo, amanecerá Jehová. ¿Como resultado de qué? Comunión permanente buscando a Dios, apartado en el campo. Amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria, la luz, el amor de Dios que va a iluminar al mundo lleno de oscuridad. Será visto en sus hijos y andarán las naciones a tu luz. Vean, la luz va a disipar las tinieblas y muchas personas, millones, van a aceptar el mensaje. Y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Imagínense qué maravilla. Yo quiero vivir esto. De tener el privilegio de predicar a un rey, a un presidente, y que él se convierta al mensaje de verdad. Imagínense qué momentos tan emocionantes los que vienen, los que nos esperan, pero debemos ser fieles en esta hora. En notas biográficas, página 324, párrafo 1, la sierva del Señor relaciona este pasaje de Isaías con el tiempo final al que a esa generación que se le estaría predicando el mensaje de la segunda venida de Cristo. Entonces les dijo cómo el asunto le había sido presentado en visión. A veces le fueron presentadas las multitudes de nuestro mundo, a quienes va dirigido el mensaje divino de amonestación de que Cristo viene pronto. Como envueltas en una neblina y en nube de densas tinieblas, tal como lo describe Isaías, quien escribió: porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones. Como ven, se está refiriendo a que el tiempo de la segunda venida igual sería un tiempo de densas tinieblas, tal como el tiempo de la primera venida de Cristo. Entonces, es claro que son dos generaciones donde la gran maldad, las tinieblas, iban a imperar. En el libro de Juan, capítulo 3, versículo 19, este texto nos aclara que las tinieblas es la gran maldad. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿En qué se reflejó
que ellos amaron más las tinieblas que la luz, que el mensaje de amor de Dios, porque las obras que se veían en sus vidas eran maldad. Aquí hay una lección bien importante. Significa que cuando se ama la luz, se ama el mensaje de luz, se acepta el mensaje aquí en nuestra mente, estamos conectados a escuchar, a estudiar ese mensaje. ¿Cuál es el resultado? Obras buenas. Refleja de que nuestro corazón ha recibido la luz de Dios. Pero cuando lo que se recibe es lo que el mundo ofrece, las vanidades, todo el entretenimiento que el mundo ofrece, lo llenamos el corazón con eso, el resultado es que las obras son malas. Por eso les decía, buenos pensamientos da como resultado buenos sentimientos y los buenos sentimientos traen obras buenas. Pero malos pensamientos da como resultado malos sentimientos y trae como consecuencia final obras malas de pecaminosidad. Otro paralelismo es que en aquel tiempo había muchas personas poseídas por demonios. Y aquí tenemos algunas citas que ustedes pueden buscar. En realidad los evangelios están llenos de relatos donde se menciona que a Jesús le llevaban los endemoniados. Había gente llena de demonios. Y hoy en día la historia se está repitiendo. Hoy hay gente poseída por demonios. Hay gente que está controlada por demonios, que están al límite del punto de no retorno, pero Dios quiere libertarlos. Deben buscar al Señor, esa gente que escucha voces, que tiene malos sentimientos, que los inducen a hacer cosas malas, o escucha cosas malas en su mente, debe elevar su mente a Cristo. Recuerden, los que son purificados es porque lavaron sus ropas en la sangre del Cordero. Las ropas no es otra cosa que la mente humana, el corazón humano. Si la sangre lava las ropas, quiere decir que la mente hay que llevarla a lo que lava la ropa. La ropa la lava el detergente, hay que llevarla donde está el detergente y aplicarle agua y detergente. Si quieres que tu mente sea lavada, eleva tu mente a Cristo, su sacrificio, su carácter. Pasa tiempo en su palabra. Vemos que hay mucha gente endemoniada, aún en los puestos de gobierno de las naciones más poderosas. Hay gente desquiciada que ha perdido el juicio, que están pensando en la guerra, en armarse con las ojivas nucleares, armas nucleares para poder amedrentar y, si es posible, utilizarlas con los otros países que interfieren o afectan sus propios intereses. Eso es una locura, querer destruirse. Eso es gente dirigida por demonios, la que está comenzando guerras, atacando países así de la nada, simplemente porque les da la gana, y matando gente inocente. Es gente controlada por demonios. Los asesinatos, la gente que le quita la vida a otras personas, ustedes saben, en todos nuestros países lo que está ocurriendo. Así que vemos que el punto 2 es un paralelismo exacto. Ahora tenemos el punto número 3. Muchas personas enfermas. Esto también es algo muy claro que se puede percibir. Hay un gran aumento de las enfermedades malignas que en antaño, yo recuerdo, diabético, una persona diabética, era raro encontrarse un diabético. Cuando yo era niño se veía una persona diabética, pero no se hablaba mucho de esta enfermedad. El cáncer, ya había cáncer, recuerdo en los años 80, tengo memoria de ello, a mediados o finales de los años 80,
ya había cáncer, pero también era algo raro, extraño. Pero hoy en día el cáncer se ha vuelto una epidemia, en parte por lo que le pusieron a la gente en el brazo, lamentablemente hicieron daño. Eh, pero hay esperanza para esas personas, tienen que ir a Cristo urgentemente y llevar el régimen pro salud en todas sus facetas, cambiar su estilo de vida. En cuanto a la enfermedad, miren lo que dice la siguiente cita. Consejos sobre el régimen alimenticio, página 553, párrafo 4. Lo que quiero resaltar es lo que está subrayado, pero lo vamos a leer en su contexto y explicar lo que ella quiere decir acá. Sea progresiva la reforma alimenticia. Enséñese a la gente a preparar alimentos sin mucho uso de leche o mantequilla. Hay hermanos que usan solo esta primera parte para decir debe ser poco a poco. Dejar las carnes, huevos, leche, queso, etcétera, todos los productos de origen animal. Sí hay que hacerlo, pero la sierva del Señor dice que es poco a poco. Se malinterpretan estas citas. Conozco personas que desde hace 20, 25 años vienen diciendo que poco a poco iban a cambiar su régimen alimenticio, pero siguen siendo tan carnívoros como en aquel entonces. Nunca lo hicieron porque no tomaron la decisión. Ahora, cuando la sierva del Señor dijo sea progresiva la reforma alimenticia, enséñese a la gente a preparar alimentos sin mucho, o sea, con poca cantidad, fue en un momento diferente al que nosotros vivimos. Porque vean que la cita dice, expliquémosle que llegará pronto el tiempo en que será peligroso usar huevos, leche, crema o mantequilla. Ese tiempo llegó. No era el tiempo en que ella escribió esta cita, pero llegaría. ¿Por qué razón? Vean, porque las enfermedades aumentan proporcionalmente a la maldad que reina entre los hombres. Esto está clarísimo. Si estamos viendo que el tiempo de la primera venida apuntaba a que el tiempo de la segunda venida iba a ser un tiempo de mucha maldad, de muchas tinieblas, porque el diablo sabía que el tiempo de la primera venida era un tiempo trascendental, muy importante en el plan de redención. Cristo tenía que venir a morir acá. Él quería estorbar eso. Si hubiese logrado que todo el mundo se pervirtiera, no hubiese habido una María consagrada a Dios, donde el Señor pudiese utilizarla para nacer, ni ninguna otra mujer. ¿Se dan cuenta? Entonces, hoy en día, quiere trastornar la etapa final del plan de redención. Y ha traído mucha maldad para pervertir a todo el pueblo de Dios, que no quede ningún fiel. Ha cautivado las mentes de la mayoría de la población mundial. Entonces, ella dijo que llegaría el momento en que no sería seguro usar productos de origen animal porque las enfermedades aumentan proporcionalmente a la maldad que reina entre los hombres. Y si este momento es de gran maldad, de extrema maldad, porque es el momento en que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar, quiere decir que llegó este tiempo. Es tanta la maldad que las enfermedades por eso han aumentado. Y no solo las enfermedades en los seres humanos, sino en los animales. Por eso dicen Romanos que la naturaleza gime, la creación gime también con dolores de parto. Por eso hoy en día los animales están enfermos. No es seguro ya comer estas cosas. Pero lo que quería resaltar es que de la mano con el aumento de las tinieblas, de la gran maldad, viene el aumento de las enfermedades. Por eso, el que haya tantas enfermedades es una señal del fin de los tiempos
es una señal de que la gran oscuridad se está cirniendo sobre el mundo entero, se está volviendo más densa. ¿Entendemos? Dones Espirituales, volumen 4, página 123. Este es un libro en inglés. Dios quiere que su pueblo entienda claramente que será visitado según su obediencia o transgresión. La maldad y la enfermedad han aumentado con cada generación sucesiva. ¿Se dan cuenta? Por eso en Isaías 24 dice, cayó, se enfermó la tierra. ¿Por qué? Porque transgredieron las leyes del Señor. La enfermedad es una muestra externa del pecado en nosotros los seres humanos. Por eso yo creo firmemente que aquellos que permitan que Dios limpie sus corazones, que limpie sus mentes, que acabe la obra, se volverá a repetir las escenas cuando el Señor curaba enfermos, que primero les decía, tus pecados te son perdonados, esa persona estaba arrepentida, limpiaba sus corazones y terminaba sanando su cuerpo, su parte física. Hoy en día, los mensajeros que irán con el fuerte pregón, no irá nadie con enfermedades. Ellos estarán sanos. La sanidad física que obtendrán mostrará la sanidad interna que Dios realizó. No hay pecado alguno en el corazón, pues no tiene razón de ser la enfermedad física. ¿Se dan cuenta? Eso es algo, si somos fieles, si Dios permite que estemos con vida hasta que el Espíritu Santo sea derramado, yo creo que la lluvia tardía traerá sanidad para todos los hijos de Dios que sinceramente le han abierto el corazón y están obedeciendo y permitiendo que el Señor termine la obra. Bien, y ahora entramos, nos queda ya poco tiempo, pero vamos a tratar de llegar hasta cierto punto. Estos dos puntos finales, el número 4 y 5. El número 4 es gran indiferencia y alejamiento de la verdad en el pueblo elegido. Estamos viendo el paralelismo, las similitudes entre el tiempo de la primera venida y el tiempo de la segunda venida. Gran indiferencia y alejamiento de la verdad en el pueblo elegido. Vamos a ver cómo la historia se está repitiendo. Y surgimiento de instrumentos inesperados para llevar el mensaje de Dios. Ejemplo, los sabios de Oriente, que no eran ni siquiera judíos. Hoy diríamos mensajeros que no son ni siquiera adventistas del séptimo día. Y de unos humildes pastores de ovejas que el Señor tuvo que utilizar para ser sus mensajeros, porque los grandes teólogos, los grandes maestros, fueron pasados por alto por su ineptitud, porque su mente estaba atrapada por Satanás. Vean esto. Esta es una de las citas claves que valen oro. Esta es una de las citas de esas que arrancan la venda de los ojos. Yo le ruego que ore al Señor. Lo que vamos a empezar a ver para muchos hermanos adventistas va a ser chocante en muchos aspectos. Pero si usted es de los que se está dando cuenta de su gran necesidad, que el mundo está acabándose y que no encuentra el pan que necesita para saciar su alma, no lo encuentra donde ha estado caminando, este es el alimento que Dios le está mandando y Dios quiere que la venda que ha estado sobre sus ojos caiga. No por habladuría humana, sino por lo que sus ojos pueden ver que está escrito en la palabra. Entonces, esta cita, vean lo que dice.
Esta cita nos encamina a comprender si es cierto o no, que no importa si en la iglesia adventista, en los templos, los líderes permiten que los homosexuales bailen en la plataforma, no importa si se van a comer con el Papa Roma, esta iglesia, la iglesia organizada, sigue siendo la iglesia de Dios. Vamos a entender si ese concepto es cierto o no, basado en lo que la palabra de Dios enseña. Esto nos está dando la puerta de entrada a lo que vamos a ver en el próximo tema. Leamos y analicemos esta cita. Las vicisitudes de los hijos de Israel. ¿A qué se refiere con esto? Las vicisitudes de los hijos de Israel, o sea, todo lo que pasaron el pueblo de Israel, inclusive en los siglos antes del tiempo de la segunda venida. Las vicisitudes de los hijos de Israel, y ahora noten, y su actitud justamente antes de la primera venida de Cristo, me han sido presentadas vez tras vez para ilustrar la posición del pueblo de Dios en su experiencia antes de la segunda venida de Cristo. ¡Wow! ¡Qué tremenda cita! ¡Qué contundente cita! ¿Qué podemos hacer ante lo que está escrito? Por mucho que estemos aferrados a conceptos que hemos escuchado por allí, no hay nada que hacer ante lo que Dios dice en su palabra. Si eres sincero, vas a entender estas cosas. Si no lo eres, si quieres seguir hombres, es otra historia. Yo quisiera que todos entiendan la verdad, pero yo predico el mensaje como Dios me lo ordena, y bueno, ahora depende de cada uno de los que escuchen si van a escuchar la voz de Dios o van a querer aferrarse a la tradición. Hay muchas tradiciones en el adventismo. Y una de ellas es esto que les he estado diciendo. No importa qué tan podrida esté la denominación, sigue siendo el remanente de Dios que guarda los mandamientos. Aunque eso suene tan absurdo, ¿cómo se puede decir que es un remanente que guarda los mandamientos si está mundanalizado viviendo como el mundo? Pero sin embargo hay gente aferrada a esto, predicadores, que repiten esto, no importa, es que el zarandeo es que el grano genuino queda dentro de la iglesia denominacional y los que se salen de la organización o son expulsados, esa es la basura que es expulsada en el zarandeo. Esta cita nos encamina a descubrir la verdad de una vez por todas. Y por favor, compartan estos temas. Anhelo que mis hermanos despierten a la realidad. Hay tanta injusticia que se comete en nuestra denominación. Y hay tantos dioses que se han forjado. ¿Saben que esta es una época de muchos dioses? Se ha endiosado a los dirigentes, de tal manera que casi se les adora porque lo que dicen ellos es ley. Y todo lo que el pueblo ha escuchado creen que es cierto, porque no estudian por su cuenta. Entonces aquí la cita dice que a ella se le presentó de parte de Dios no una vez, no dos veces, dice vez tras vez, muchas veces. Se le presentó la verdad de que la experiencia de los hijos de Israel, y en específico, preste atención, en específico, su actitud, la actitud que tuvo el pueblo elegido, el profeso pueblo de Dios en el tiempo de su primera venida, su actitud justamente antes de la primera venida de Cristo, me han sido presentadas vez tras vez para ilustrar la posición del pueblo de Dios en su experiencia antes de la segunda venida de Cristo. Esto está en Mensajes Selectos,
tomo 1, página, perdón, esta es la cita en inglés aquí. Mensajes selectos, tomo 1, página 475, párrafo 1. Vaya y véalo por su cuenta. Esta es la realidad. Vaya y vea por su cuenta para que vea que esta es la verdad a la que le estoy presentando. Sigue diciendo la cita. Bueno, antes de leerlo, si aquí dice que la actitud que tuvo el pueblo elegido en el tiempo de la primera venida ilustra la actitud que tendría el pueblo adventista, significa que es una figura de lo que pasaría con el pueblo adventista. Esto es lo que la cita está diciendo. Entonces, usted tenga paciencia y siga los temas que nos vamos a adentrar a analizar el zarandeo que hubo en esta época y vamos a ver si es cierto que el grano genuino queda en la denominación establecida. Vamos a ver. Vamos a ver también si Dios sigue considerando a un pueblo rebelde, a una denominación rebelde que no quiere predicar su mensaje y que se ha entregado en manos del enemigo, si lo sigue considerando como su pueblo fiel y elegido, su remanente, como predican por ahí muchos predicadores que predican la verdad a medias. Vamos a descubrir todo eso pronto. La cita termina diciendo que ilustraba la experiencia del pueblo elegido antes de la segunda venida de Cristo. ¿En qué? ¿En qué sentido? Cómo el enemigo se valía de cada oportunidad para dominar las mentes de los judíos y cómo hoy está procurando cegar las mentes de los siervos de Dios para que no puedan discernir la preciosa verdad. Otra vez aparece en escena lo de la mente. ¿Qué es lo que el diablo quiere? Tener el control de la mente de cada adventista del séptimo día, como lo hizo con los judíos. Está haciendo lo mismo para cegar las mentes de los siervos de Dios, inclusive, miren, de los que están predicando verdad, pero una verdad limitada que no han entendido plenamente cuál es el mensaje. Entonces hay algún problema en esos predicadores para que estén predicando a medias. Satanás tiene una entrada de alguna manera para que no puedan discernir la preciosa verdad. Pero muchos de ellos esperamos en Dios que van a escuchar. Bueno, avanzamos porque estamos prácticamente ya casi finalizando esta primera parte. Entonces vean aquí la escena, entretenimiento hoy en día. Un repertorio de películas. ¿En cuántos hogares adventistas no hay esto? Películas, series a través de Netflix y otros streaming, creo que le llaman a esto. Entonces vean esta cita. Un ministerio para las ciudades. Este es un libro, una recopilación reciente de hace unos años que hicieron. Página 115, párrafo 2. El propósito de Satanás es atraer a hombres y mujeres a las ciudades. ¿Dónde quiere el diablo tener al pueblo adventista, a toda la gente? En las ciudades. ¿Dónde lo quiere Dios? En el campo. La ciudad es terreno ventajoso para Satanás. Campo, terreno ventajoso para Dios. Y para conseguir este objetivo, inventa toda clase de novedades y diversiones, toda clase de emociones. Ahora vean esto que tremendo. En los días antes del diluvio, se inventaron toda clase de diversiones para hacer que los hombres y las mujeres se olvidaran del pecado. Esto es tremendo. Recordemos que el Señor Jesús dijo, como fue antes del diluvio, también será la época de mi segunda venida. Es otra época que representa el tiempo de la segunda venida, tal como el tiempo de la primera venida. Estamos aprendiendo que también lo representa. Entonces aquí la cita dice que antes del diluvio se inventaron toda clase de diversiones. ¿Para qué? Recuerden, detrás de qué va Satanás, de la mente.
si puede tener acaparada la mente, cautivada la mente con cosas que no tienen nada que ver con Dios, Satanás ha logrado una gran victoria. Porque ¿qué es lo que pasa? Dice, toda clase de diversiones se inventaron para hacer que los hombres y las mujeres se olvidaran del pecado. Es sencillo. Cuando se está viendo películas, ¿será que de repente hay una constricción de corazón que nos hace sentir necesitamos de Cristo, necesitamos el perdón de Él? Oh Señor, necesito de usted. Pues la mente está tan entretenida que no piensa que el mundo se está partiendo a pedazos, que el mundo tiene los días contados y que necesitamos buscar urgentemente a Dios, que es nuestra única esperanza. Mientras se está viendo películas no hay ese sentimiento, no lo existe. Mientras se está viendo la telenovela, las series, no hay. La mente está relajada, enfrascada en ese mundo irreal. Cuando se está en videojuegos es igual. Entonces la única manera en que haya constricción, haya arrepentimiento de pecado, es pasar tiempo en la palabra, Biblia y espíritu de profecía. El diablo quiere evitar eso, entonces ha inventado toda clase de diversiones hoy en día para que la mente humana esté cautiva. La historia se está repitiendo. Y bien, hermanos queridos, vamos a finalizar la primera parte aquí con esta imagen que ilustra un suceso que vamos a analizar en la próxima parte, donde nos vamos adentrando a la actitud que tuvo el pueblo elegido en el tiempo de la primera venida y cómo la historia se está repitiendo, hasta llegar a los puntos que les he hablado del zarandeo, y si es verdad que no importa si un pueblo elegido haga lo que haga, apoye a los homosexuales, permita pastores transexuales como en Alemania, permita ancianos transvestis como en California, creo que fue. Si no importa y sigue siendo la iglesia de Dios, el remanente de Dios, ese concepto que tantos repiten. Vamos a ver si esto es cierto. No se pierda la próxima parte. Vamos a tener una palabra de oración para terminar. Nuestro amoroso y buen Padre Celestial, muchas gracias, Señor, porque hemos estudiado su palabra que nos abre los ojos, hace que las escamas caigan de nuestros ojos. Señor eterno todopoderoso, permita que mi amada denominación, ese pueblo que usted ama tanto, el pueblo adventista que está confundido en su mayoría, puedan, Señor, recibir la luz en esta hora y darse cuenta a través de estos temas cuál es la verdad de las cosas y qué decisión deben tomar basados en que el pasado nos señala lo que está pasando y lo que sucederá. Las mismas decisiones, el mismo actuar que nuestros hermanos en el tiempo de la primera venida, que los fieles, es lo que nosotros debemos hacer. Permita, Señor, que este mensaje llegue a todo su pueblo en esta hora vital. Bendíganos, guárdenos, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos, por vuestra amable sintonía a este canal, por seguir estos temas. Si no se ha suscrito, le invito a suscribirse al canal, a dar me gusta a los videos para que la plataforma pueda recomendarlos y lleguen a más personas, y a recomendar el canal y compartir los temas para que el mensaje de advertencia llegue a nuestro pueblo ahora. No se pierda la siguiente parte, continuamos estudiando estos mensajes que nos abrirán nuestros ojos a la verdad. Dios le bendiga y le guarde, haga resplandecer su rostro sobre usted y tenga de cada uno de sus seres amados y de usted mismo misericordia. Amén.